Gracias, compañeras, compañeros. Muy buenos días a todas y a todos. Me he reconectado por aquí. Les comento brevemente que voy a hacer la sesión por este conducto, otra vez por mi teléfono. Lo lamento porque he tenido nuevamente un problema técnico con la configuración del micrófono y de la laptop, y es un poco complejo arreglarlo ahorita técnicamente. Entonces lo voy a hacer por aquí. Ahora bien, a cambio, les voy a enviar la presentación de PowerPoint eh, de lo que vamos a ver el día de hoy, ¿de acuerdo? Entonces, con esto ustedes tendrán los elementos para, de manera eh, eh, pausada, ¿verdad? Hacer una revisión de las sentencias, de los documentos de referencia que vamos a estar comentando. ¿De acuerdo? Les agradezco la comprensión. Bien, entonces, estábamos hablando ayer, recuérdenme de qué estábamos hablando, de la libertad de expresión, de que es un derecho fundamental, ¿recuerdan? ¿Sí? ¿Qué características tiene un derecho fundamental según dijimos ayer? ¿Recuerdan? No. Tú, Carla, ¿recuerdas? Tu micrófono. Sí, hablamos de que es un derecho humano fundamental, es un derecho inalienable, no es fungible, es uno de los derechos fundamentales. Nos pidió que tuviéramos a la mano la ley de delitos sobre delitos de la imprenta. Creo que en eso nos quedamos. Muy bien. Entonces, es muy importante tenerlo presente. Muchas gracias, una magnífica síntesis. Entonces, decíamos también que a lo largo de la historia, este es un derecho que ha estado en tensión, en contradicción con el poder, ¿no? La prensa, las opiniones públicas y las opiniones publicadas siempre han sido, pues, un factor eh, que ayuda a, el proceso de comunicación en la sociedad y en relación con el gobierno. Es un instrumento de interpretación de la realidad y de los actos de gobierno, de lo que ocurre en la sociedad. Y pues el gremio periodístico, los que opinan, ¿verdad? Se dedican profesionalmente a hacer este trabajo, históricamente también han sido sujetos de pues muchas presiones y de eh, persecuciones y limitaciones. Sabemos, y hay que decirlo, que México está considerado uno de los países con mayor riesgo para los periodistas. Y bueno, vean lo que tenemos apenas ayer, antier, en estos días, un nuevo periodista asesinado. Entonces, ese es un tema especialmente sensible. La libertad de prensa tiene la característica, este derecho de que se ejerce como un mecanismo para el escrutinio y el control del poder, ¿no? Desde esa perspectiva, podemos decir que es una garantía de la democracia. En cualquier teoría moderna, contemporánea de la democracia, se advertirá que la prensa juega un papel de control de los actos del poder. Y por supuesto también hay muchos arreglos y muchas dinámicas informales entre prensa y poder o gobierno. Finalmente también cabe advertir que
la libertad de prensa en el mundo digital se ha convertido todavía en un instrumento más poderoso porque todas y todos nos hemos vuelto periodistas. Entonces, de alguna manera, nuestras opiniones las transmitimos y las recibimos, la información viaja eh, instantáneamente y además globalmente, y eso ha contribuido a todavía empoderar más el instrumento de la comunicación como un canal para poder enviar, recibir y intercambiar mensajes. Entonces, tengámoslo en cuenta porque pues, en ese contexto y en el ámbito de lo político electoral aparece el modelo de comunicación. Les decía yo ayer que en Estados Unidos, la Constitución de los Estados Unidos, en su artículo primero, el primer derecho fundamental que protege es la libertad de expresión. Y no ha sido gratuito, porque a lo largo del tiempo, particularmente en el siglo XX, les ha costado también mucho a los periodistas norteamericanos, estadounidenses, la defensa de sus derechos, ¿no? Particularmente entre la Primera y la Segunda Guerra Mundiales y después de la Segunda Guerra Mundial, en donde hubo decisiones de la Suprema Corte, pues muy opinables, controvertibles, porque, por ejemplo, durante la guerra no se podía, estaba prohibido el que las personas utilizaran los pasquines o los carteles y que salieran a protestar en contra de la guerra en Estados Unidos, eh, que es una sociedad que siempre ha defendido pues, el valor del pluralismo y la libertad de expresión. Entonces, también se han dado casos de limitaciones a los derechos, sobre todo condiciones así excepcionales. Y bueno, a partir después de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, es decir, este conflicto entre Estados Unidos y la Unión Soviética, también provocó que en materia del ejercicio periodístico, el espionaje, ¿no? Jugara un papel relevante para estar llevando a juicio a periodistas que eran acusados de que estaban espiando para la Unión Soviética en los Estados Unidos. Esto siempre ha sido un problema y un conflicto, tema en las sociedades incluso pues más democráticas y más con una democracia, digamos, más consolidada. Ahora, vengamos aquí a México para decir que eh, las bases constitucionales de este derecho están en los artículos 6 en el artículo 6 y en el artículo 7 de la Constitución. En el artículo 6, porque si ustedes lo leen, verán que enuncia que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, salvo en caso de que ataque la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público, ¿verdad? Vean las limitaciones del derecho a libertad de expresión, que es ataque a la moral, la vida privada o los derechos de tercero, provoque algún delito o perturbe el orden público, ¿sí? Luego, nos costó mucho trabajo, muchos años, pero finalmente se pudo establecer en la Constitución hace menos de una década el derecho de réplica. Será ejercido, dice el artículo 6, en los términos dispuestos por la ley. Y desde 1977 ese artículo sexto establece que el derecho a la información será garantizado por el Estado, lo cual es un primer enunciado que apareció hace años y que
en 1977, cuando comenzó la transición democrática en México, a un sistema de partidos más plural y con un sistema electoral con autoridades electorales, pues independientes e imparciales que no dependen del sistema de partidos y del sistema de gobierno. Luego entonces, tengamos presente el artículo 6, tengamos presente lo que dice el segundo párrafo del artículo 6. Toda persona tiene derecho al libre acceso a la información plural y oportuna. Plural y oportuna. A buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. Entonces, vean lo que decíamos ayer. El artículo 6 de la Constitución, a partir de 2007 y luego de 2014, establece el derecho de acceso a la información pública, o sea, la información que generan las administraciones públicas y los servidores públicos en el ejercicio de las atribuciones que tienen estos órganos y las y los ciudadanos cuando operan como servidores públicos, ¿no? Entonces, este artículo 6, en este segundo párrafo, dice con toda claridad que toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. Es una feliz oración porque cualquier medio de expresión incluye también los medios digitales. De hecho, el artículo 6 de la Constitución, en su segunda parte, establece el derecho de las y los mexicanos a la sociedad de la información, al Internet y, por tanto, a la conectividad. De allí que los gobiernos, desde 2014 en adelante, los últimos dos gobiernos presidenciales en México, también en los estados de la República, pues traten de cumplir con este deber y satisfacer esta garantía del derecho a la conectividad, publicando su estrategia digital, de tal suerte que de manera gradual en los espacios públicos vayan instalando los recursos, la infraestructura para que nos podamos conectar, ¿no? Entonces, ese. Y en la segunda base constitucional está en el artículo 7. El artículo 7 dice con toda claridad que es inviolable la libertad de difundir opiniones e información e ideas a través de cualquier medio. Se parece bastante, ¿no?, a lo que establece el artículo 6. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales, ¿sí?, o particulares, ojo con esto, de papel para periódico. En México hubo una época en la que el gobierno tenía una empresa llamada PIPSA, ¿no?, productora e importadora de papel, sociedad anónima. Recuerdo que su principal oficina estaba en Tuxtepec, y lo que hacía para poder controlar a la prensa crítica era limitarle o suprimir la posibilidad de que comprara, no suministrarles papel periódico, por ejemplo, al Excelsior o al Proceso, como una forma de control. Sí, entonces, el artículo 7 dice, no se podrá restringir este derecho, por ejemplo, a través de la manipulación de la compra del papel periódico, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información, o por cualquier otro medio y tecnología de la información y comunicación, encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones, ¿no? Entonces,
vean cómo digamos, la Constitución establece esta técnica, ¿verdad?, de para garantizar en este caso, el derecho a la libertad de expresión y de difusión de las ideas. Luego, un segundo párrafo del artículo 7 que dice: a ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura ni coartar la libertad de difusión, que no tiene más límites que los previstos en el primer párrafo del artículo 6 de esta Constitución, o sea, ataque a la moral, la vida privada, los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público. En ningún caso podrán secuestrarse los bienes utilizados para la difusión de información, opiniones e ideas como instrumento del delito. ¿Por qué creen ustedes que mantenemos en la Constitución este pequeño pero poderoso enunciado que en ningún caso pueden secuestrarse los bienes utilizados para la difusión de información, opiniones e ideas como instrumento del delito? Porque en finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, cuando se dio el movimiento de independencia en México y a lo largo de la historia de nuestro país, ha habido momentos en el que el gobierno o algún gobierno y algunos políticos o gobernantes han secuestrado la imprenta. O sea, llegaban a la policía al domicilio del impresor y, vamos, le decomisaba. O sea, sí se secuestrar, pero pues en realidad le decomisaba la máquina para imprimir los periódicos, las revistas o las publicaciones correspondientes, ¿verdad? Entonces, aún ahora, esta prohibición está ahí subrayada en la Constitución. Bien, ahora también tengamos en cuenta, por favor, en el marco jurídico relativo a la libertad de expresión, de prensa, y que lo vamos a ver referido al modelo de comunicación política electoral, el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. De hecho, hay una organización internacional con sede en Londres que tiene su representación en México. Artículo 19 tiene esta referencia, ¿no?, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece: todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye, fíjense, el no ser molestado a causa de sus opiniones y el de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. El artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿De acuerdo? Tengámoslo presente porque es un compromiso internacional de la comunidad de estados y naciones democráticas, ¿no?, que amparan su vida pública en una constitución y en un conjunto de compromisos que están suscritos en tratados internacionales. Tengamos presente también, coincidentemente, el mismo artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Este pacto del año 1966, la Declaración Universal, como seguramente ustedes recuerdan, es del año 1948. Este Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, noten que fue firmado en el contexto de la Guerra Fría, ¿no?, entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Este pacto es muy relevante porque establece con un poquito más de detalle el derecho a libertad de expresión. Primero,
nadie puede ser molestado a causa de sus opiniones. Segundo, toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Ahora, ¿qué comprende? Comprende buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito, o en forma impresa o artística, o por cualquier procedimiento de su elección. Luego, el ejercicio de este derecho entraña deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones que deberán estar fijadas de manera expresa en la ley y ser necesarias para asegurar el respeto a los derechos o a la reputación. Ojo con esto. Respeto o reputación de los demás y la protección de la seguridad nacional o el orden público o la salud o la moral públicas. ¿Qué significa? Significa que los estados nacionales con constituciones democráticas, ¿no?, se comprometieron en 1966 a resguardar, proteger el derecho a la libertad de expresión y la libertad de prensa, y que también reconocieron, la comunidad internacional reconoce que no se puede decir cualquier cosa, todo, y sobre todo si lo que se dice tiene un sentido y una naturaleza calumniosa, o sea, que afecte los derechos de tercero o la reputación de los demás. Y la calumnia se define básicamente como las opiniones, información falsa, que no tiene un sustento sobre una persona en particular o sobre alguna otra persona o sujeto. Entonces, tengamos presente estos dos artículos 19, tanto de la Declaración Universal como del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Ahora bien, nosotros en México teníamos un modelo, digamos, más flexible de regulación de el ejercicio de la libertad de expresión en el ámbito político electoral. Prácticamente, si ustedes revisan una constitución o las leyes electorales, pues de 1977 y hasta el año 2007, estamos hablando de 30 años. En 30 años, en México, no tuvimos una regulación limitante del derecho a la libertad de expresión y a la difusión, vamos a decir, la comunicación de nuestras ideas en el ámbito del proceso electoral, salvo, lógicamente, lo que dice el artículo 6, lo que dice el artículo 7 en la Constitución, de no atacar derechos de terceros, la moral, la sociedad, el interés público. En el año 2007, la reforma electoral cambió este modelo y comenzó a sentar las bases del modelo de comunicación que actualmente está vigente y que está siendo objeto de opiniones, críticas, debates, proposiciones para modificarlo. ¿De acuerdo? Vamos a ver en qué consiste el modelo de comunicación política actual, ¿no? Lo que motivó en el año 2007 esta reforma electoral en México, que fue en su momento muy polémica, particularmente que fue combatida por los grandes medios de comunicación, TV Azteca, Televisa y otros más, fue porque especialmente en el proceso electoral 2006, en que compitió el hoy presidente López Obrador en contra de Felipe Calderón Hinojosa y del PAN y Roberto Madrazo del PRI, se dio un fenómeno
que se venía perfilando, pero que se agudizó, ¿sí? Y que fue el hecho de que personas diversas, físicas y jurídicas, compraron tiempo, aire en radio y en televisión y comenzaba a tener una mayor presencia el Internet para calumniar a diversos políticos, pero particularmente a Andrés Manuel López Obrador, que era el candidato de la coalición por el bien de todos en el año 2005-2006. Entonces, fíjense ustedes que ahí hay un precedente importante porque este diplomado se refiere a la comunicación y en el marco del procedimiento especial sancionador, ¿no es cierto? Los derechos humanos y el procedimiento especial sancionador. El procedimiento especial sancionador no estaba previsto en la Constitución y las leyes, ¿sí? En 2006, cuando comenzó el proceso electoral, y ustedes qué habrían hecho si fueran los consejeros del Instituto Federal Electoral y un partido, como lo hizo en su momento el Partido de la Revolución Democrática, presenta una queja en la cual señala que su candidato a la presidencia de la República está siendo objeto de una campaña calumniosa y que se está diciendo toda una serie de señalamientos a su persona y a sus conductas como gobernante que había sido de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, y que, por lo tanto, demandaban detener la campaña calumniosa. El Instituto Federal Electoral, fíjense ustedes, respondió desde diciembre del 2005, ¿no? Cuando la elección tenía lugar pues, en julio del 2006, respondió que no tenía facultades para detener la campaña calumniosa en radio y televisión, porque los candidatos y los partidos y cualquier persona, como ustedes o yo, podíamos comprar tiempo en radio y televisión para poder expresar o manifestar nuestra preferencia por un candidato o por un partido. Entonces, lo que hizo un conglomerado de empresas, pues, y personas físicas en representación de esas empresas fue comprar ese tiempo aire y calumniar. Claro que también los otros, los contrarios, pues empezaron a hacer lo mismo. El IFE dijo, yo no tengo facultades. En la ley estaba previsto un procedimiento ordinario sancionador que servía o podía servir para esos efectos, pero que tenía unos plazos fijados o establecidos mucho, muy largos. Una vez que se hubiera terminado ese procedimiento, pues los hechos denunciados habrían quedado muy atrás, ¿de acuerdo? Y no serviría para nada. Entonces, el Partido de la Revolución Democrática acudió a la Sala Superior y le hizo notar que pues no estaba de acuerdo con la decisión del Instituto Federal Electoral, que era urgente la intervención judicial para tutelar los derechos también de su candidato y de que de alguna forma esa campaña calumniosa pues limitaba o afectaba sus derechos de tercero, que era por lo menos indispensable que una autoridad como el IFE, pues sí, conociera de las quejas, las tramitara, tomara medidas precautorias, ordenara a las radiodifusoras y televisoras bajar los spots, ¿no?, de la campaña calumniosa que además habían comprado con dinero. Y entonces la Sala Superior tomó una decisión muy importante que es el origen del procedimiento especial sancionador e indirectamente pues de la Sala Regional Especializada que se fundaría en el año 2014, o sea, 7 años después de estos hechos, y
¿Qué fue lo que hizo la Sala Superior? Fíjense nada más otra vez lo que estábamos hablando ayer, Carla, Rocío, compañeros, ¿no? Ángelo, compañeros, Marcos, Mayra. Eh, ¿Qué es lo que hizo la Sala Superior? Aquí yo quisiera transmitir este mensaje del poder judicial, ¿sí? El poder de un tribunal constitucional. Nuevamente, lo que estábamos subrayando ayer, la Sala Superior le ordenó al Instituto Federal, primero le dio la razón al PRD y le ordenó al Instituto Federal Electoral que modificara el acuerdo que había dictado y le dictó los términos del acuerdo, ¿sí? Le dijo, mira, lo que tienes que hacer es establecer un procedimiento especial sancionador que sea que tenga plazos más cortos, debes recibir la queja, la debes tramitar en estos términos y tienes además que detener la campaña calumniosa y luego hacer la investigación para tomar la decisión final, ¿sí? Y en su caso, también amonestar o incluso establecer alguna multa, alguna consecuencia jurídica, ¿de acuerdo? Ese es el origen del procedimiento especial sancionador. Su origen es una decisión judicial de la Sala Superior y el IFE lo hizo. Con eso se pudo detener un poco, pero noten ustedes, si alguien iba y compraba tiempo en radio y televisión, subía el spot, de aquí a que se presentaba la queja por parte del calumniado, ¿no? Como hasta la fecha, ¿no? Eso puede ocurrir. Eh, Resulta que ya pasaron unos días, con 2 o 3 días que pasen eh, de la campaña calumniosa a nivel nacional y además repercutida en las redes sociales, ustedes díganme si no, el candidato o la candidata que es sujeto de una campaña de esa naturaleza, pues pierde puntos de preferencia en la percepción pública, ¿no es cierto? Entonces, este es el punto clave de este procedimiento especial sancionador, diseñado para reaccionar de manera lo más pronta posible para detener una campaña calumniosa, ¿sí? Entonces, pues lo empezó a hacer. El Instituto Federal Electoral obviamente no gustó mucho a algunos sujetos políticos, en otros casos pues fue bienvenida porque pues esta decisión permitió ir eh, modulando un poquito, poniendo una nueva garantía, ¿no? Una garantía de un medio de queja y luego de un procedimiento especial sancionador ante la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Federal Electoral para detener la campaña calumniosa. Y desde luego la libertad de expresión, la libertad de prensa, pues entraba en juego porque se veía limitada. O sea, había una limitación para poder expresarse, ¿no? Porque había que cuidar que pues no fuera calumniosa. Entonces, desde entonces, la discusión sobre lo que es calumnioso o no, y además el revisar caso por caso se ha convertido en una de las principales fuentes, ¿no? de trabajo que hacer que tienen los organismos electorales, fíjense ustedes, ¿no? Tanto los OPLE a nivel local como el Instituto Nacional Electoral. Ahora, alguien dirá, bueno, pues es un problema de la calidad de la democracia. Así nos llevamos, estarnos calumniando, estar denigrando, estar diciendo cosas que no tienen un sostén en los hechos y no se pueden probar, ¿no? Pero calumnia que algo queda, como se dice, ¿no? Entonces, ese se ha convertido en una práctica que pues ha generado muchos problemas a las autoridades electorales porque tienen que de alguna manera ir revisando caso a caso, ¿no? Qué es y qué no es una propaganda calumniosa, ¿no? Entonces, de 2007 a 2014, eh, el modelo de comunicación política cambió en una primera etapa y en 2014 se reforzó este modelo que tenemos vigente. Había mucho dinero, se compraba mucho tiempo en radio y televisión. El entonces candidato
López Obrador en junio del 2006, todavía peor. Una serie de empresas compraron una pauta muy larga y muy costosa que estuvo presente en radio y televisión durante prácticamente un mes previo al día de la elección, en julio, el 2 de julio del 2006, y él desde entonces, candidato de la coalición por el bien de todos, acusó, señaló de que esa campaña calumniosa, López Obrador es un peligro para México, así era el eslogan, y nos bombardeó la radio y la televisión con ese mensaje y ese mensaje, ¿no? Y pues López Obrador terminó perdiendo la elección el 2 de julio del 2006 por 246,000 votos, ¿de acuerdo? Entonces, si él había comenzado el proceso electoral con una ventaja de casi 10 puntos, ¿no? Con respecto a sus más cercanos seguidores, Felipe Calderón y Roberto Madrazo, pues para mayo estaba prácticamente empatado. Y además él cometió errores también. Por ejemplo, recuerdo aquella expresión, no sé si ustedes la tengan presente, de que le dijo al presidente Fox, cállate chachalaca, por ejemplo, ¿no? Cuando el presidente Fox también intervino en el proceso electoral. Entonces se enrareció la atmósfera y se fueron dando las condiciones para que después de esa elección eh, se modificara lo que llamamos el modelo de comunicación político en la materia electoral. ¿Por qué? Había mucho dinero corriendo, como a la fecha, en las campañas, ¿no? Pero para comprar tiempo en radio y televisión, pues obviamente los dueños de la radio y la televisión estaban felices porque recibían mucho dinero del financiamiento público. Se llegó a calcular que los partidos le pagaban a la radio y la televisión, sobre todo al duopolio Televisa y TV Azteca y a otros medios, casi 1,000,000,000 de pesos al año. Imagínense ustedes, 1,000,000,000 de pesos. Obviamente era un negocio redondo para las radiodifusoras, las televisoras, sobre todo estas dos grandes empresas, y lo que es peor, los políticos dependían mucho de los medios de comunicación, porque estos les abrían las puertas dependiendo de si eran amigos o no eran amigos, los políticos, de los dueños o de la radio y la televisión, o de los líderes de opinión, y les vendían más caro o más barato el tiempo aire. ¿De acuerdo, compañeros? ¿Sí? ¿Ustedes qué habrían hecho si tuvieran que participar en la política como candidatas, candidatos a los partidos políticos y se encontraran con que a sus oponentes, competidores, les vendían el tiempo aire en radio y televisión más barato que a ustedes? Pues obviamente considerarían que no era equitativo, ¿no? Y que había una desventaja en la competencia electoral. Entonces, esto ocurría hasta antes de 2007. Por lo tanto, la reforma electoral de 2007 cambió estos términos, se trató de detener ese flujo de dinero entre partidos políticos y medios de comunicación, además flujo de dinero por debajo de la mesa. Y con un efecto sobre la equidad en la contienda, porque pues no se puede competir en las mismas condiciones. Luego, las campañas eran muy largas. Se trató de reducir el tiempo de las campañas. Ahí comenzaron a aparecer lo que hoy estamos viendo otra vez. No entendemos. También la cultura política aquí juega un papel muy importante, ¿no? Es decir, o no están bien hechas las reglas, o tenemos algunos defectos en las instituciones que creamos para regular y coordinar los comportamientos. Nuevamente vemos campañas muy adelantadas. Ahora estamos hablando de la precampaña, ¿no? Cuando en el año 2007 se trató de regular las precampañas para que el aspirante a una candidatura no saliera antes de tiempo
y ganara posición en la percepción pública, lo que está pasando hoy en día de nueva cuenta, ¿no? ¿Cómo hacer para que eso no pase? A ver si alguien tiene la fórmula, ¿no? Por lo pronto, lo que la sala superior, vean ustedes, ha podido establecer que no le correspondería, ¿no? Establecerlos tendría que estar regulado, tendría que tener una legislación, una normatividad más precisa. Lo que la sala superior está haciendo es, bueno, si tú sales antes y no acatas la sentencia que estoy dictando de que no salgas antes y no hagas esas expresiones, entonces, de que decir, eh, desde que Claudia va o el carnal Marcelo va, ¿no? Ese tipo de propaganda, ¿no? Muy anticipada, entonces lo vamos a considerar, dice la sala superior, como que estás demeritando el concepto de modo honesto de vivir, ¿no? Porque tienes que vivir conforme a la Constitución. Si tú directa o indirectamente promueves como un aspirante a una candidatura antes de tiempo que se estén dando esas expresiones, entonces nosotros vamos a tomar nota, el INE lo va a ir registrando y cuando llegue el momento y te quieras registrar como candidato o candidata al cargo de elección popular, te lo podemos negar. Porque si tú reincides en ese comportamiento que es contrario a la Constitución, entonces vamos a considerar que no has observado un modo honesto de vivir. Porque el modo honesto de vivir sería conforme con la Constitución. Tiene que ser, digamos, apegado a las normas vigentes. Esa es la idea. ¿Por qué lo hace la sala superior? Porque no hay otra solución. Porque si el asunto llega hasta la sala superior en última instancia, pues entonces tiene que tutelar los derechos en juego, ¿no? Y esos derechos en juego son los derechos de todos nosotros, que tenemos las y los ciudadanos, pues el derecho a que también no solo hay un buen gobierno, sino que se respeten las reglas constitucionales para efecto de presentarse al proceso electoral que está muy lejos de comenzar. El proceso electoral comienza el año que viene, 2023, en el mes de septiembre. Entonces, noten ustedes esto. El modelo de comunicación política desde 2007 trata de que los que aspiren a una candidatura no salgan antes de que se dé el banderazo de salida. Y el banderazo de salida se da cuando el Instituto Nacional Electoral emite, ¿verdad?, la convocatoria para que efectivamente empiecen a correr los plazos para que los aspirantes se conviertan en precandidatos, los precandidatos en candidatos y tenga lugar la campaña, ¿no? La campaña en rigor va a comenzar en México hasta marzo de 2024. Entonces, aquí hay un riesgo que está involucrado con el manejo de los medios de comunicación, más aún con la presencia de las redes sociales. Así que se trató de regular este aspecto. ¿Y qué fue lo que se hizo? Que es la principal medida que ustedes solicito tener en cuenta, y que cambió el modelo de comunicación política. Se prohibió a los partidos, a los candidatos y a cualquier persona, que esto es lo que es bastante discutible para efectos de la libertad de expresión y la libertad de prensa, el comprar tiempo en radio y televisión. Al cancelarse esa posibilidad, entonces la pregunta es cómo van a acceder a los medios de comunicación partidos y candidatos. La respuesta es, no van a ir a comprar directamente ese recurso valiosísimo que es el tiempo radio, el tiempo aire en radio y televisión, sino que es el Instituto Federal Electoral, hoy Instituto Nacional Electoral, el que va a tener de manera exclusiva la atribución para distribuir ese tiempo y se los va a anunciar previamente. Les va a ir acordando con los partidos cómo se va a distribuir el tiempo. Ahora, ¿qué tiempo? No, pues en la Constitución se estableció en el artículo 41
que tendrían derecho a 48 minutos diarios, ¿sí? En cada estación de radio y televisión. Si multiplicamos 48, ¿saben cuántas estaciones de radio hay hoy? 2.500 en el país. Multipliquen los 48 minutos, ¿sí? Por 2.500, no se alcanza a llenar. O multipliquen 48 minutos por el número de televisoras que hay, ¿no? Entonces, pero en aquel momento, pues se definió que así sería, y obviamente eso implica una restricción, dicen algunos, a la libertad de expresión, porque si no puedo ir a comprar tiempo aire en radio y televisión de manera libre, entonces no me puedo expresar. Otros dicen, no, no hay tal restricción inconvencional, contrario al artículo 19 de la Declaración Universal, contrario al artículo 19 del Pacto Internacional, porque este da cierto margen para que cada país regule los términos en que se restrinja el derecho a la libertad de expresión. Ustedes dirán si se trata o no de una violación a un derecho fundamental, el que nadie pueda ir a comprar libremente tiempo en radio y televisión para expresar su preferencia en favor de un candidato de un partido. ¿Sí? ¿Ustedes creen que sí o creen que no? ¿Usted qué opina, Rocío? Que la veo muy reflexiva sobre este tema. A ver, Carla, ¿qué opinas? ¿Están a favor o en contra? Porque hay ahora diversas investigaciones, documentos, expresiones en contra de esa medida restrictiva para algunos, desproporcionada de la libertad de expresión, que es también pues, parte de la libertad de prensa en las campañas. ¿Qué opinan? ¿Ustedes volverían al modelo anterior de que se pueda comprar libremente tiempo en radio y televisión? ¿O mantendrían la prohibición? No, yo creo que tiene que estar regulado, ¿no? En proporción a las votaciones, en proporción a, pues ilimitado, porque si no, la verdad es que es un medio, lo decía la vez pasada, como medio de control. Sí debe de estar regulado cuántos minutos, cuánto tiempo tienen que estar al aire, cuántas veces se tiene que repetir durante el día. Sin embargo, pues más que eso, el contenido es lo que a veces, esa línea entre lo que se debe ser y lo que no, cuando se empiezan a atacar o hacen comentarios o dan a entender cosas, cuando empiezan con las calumnias o cuando empiezan con los comentarios, ahí es donde más bien lo difícil de controlar o difícil de poder sancionar, ¿no? Tan rápido. Las redes sociales se manejan rapidísimo, entonces, de pronto, aunque el procedimiento puede ser muy rápido, el hecho de tener medidas cautelares, ver medidas en dado caso, cómo se pueden bajar esos spots o esos comentarios en radio, en televisión, es complicado, no es tan rápido. Y además, pues no lo hacen, ¿no? Muchas veces no lo hacen, ¿no? Inciden, ¿no? Debería ser la multa más o la sanción más fuerte para que entiendan, ¿no? Y dejen de hacerlo. Entonces es complicado. Las redes sociales van más rápido de lo que nosotros podemos a veces darle seguimiento, ¿no? O poderles, pues, dictar alguna medida de cautelar para que las bajen, ¿no? Entonces es complicado, pero sí, yo creo que sí está bien. O sea, mantener como está el modelo, ¿no? Quizá algunos ajustes, pero, digamos, no permitir, pues está prohibido que candidatos o terceros, ¿no?, puedan comprar libremente tiempo en radio y televisión, porque si no volveríamos probablemente a la situación anterior que se trató de regular, de que se violente el principio de equidad en la contienda. Porque si algo pretende el sistema de financiamiento público, que incluye, y el sistema de financiamiento que incluye el acceso a radio y televisión, porque ese tiempo aire cuesta dinero, es mantener unas condiciones equitativas en la contienda entre los diversos competidores y que en ese contexto no se limite la libertad de participación política, ¿no? Porque pues, son los dos grandes valores que tenemos.
El artículo 41 dice las elecciones serán libres y auténticas. ¿Qué significa libres y auténticas? Significa que el sufragio, la participación política, se dé en un marco de libertades y segundo, en un marco de equidad, que no se saque ventaja indebida con el uso, entre otros, de recursos públicos, de recursos privados, ¿no? Recursos públicos para acceder a la radio y la televisión de manera desproporcionada. Lo digo porque en México es conocido mundialmente por este modelo tan singular de comunicación, de financiamiento y de comunicación política, ¿no? Que establecimos en 2007 y consolidamos en 2014. A ver, adelante, compañeros, si tienen alguna opinión distinta, porque pues es un tema, vaya, es el tema clave, ¿no? ¿Ustedes creen que logramos más o menos razonable y aceptablemente regular el proceso electoral para que haya condiciones de libertad y equidad? ¿O lo dejan libre a que cada quien compre según el dinero que tenga y los radiodifusores y televisores digan, ah, pues perfecto, ¿no? Y entonces, como en Estados Unidos, ¿no? Que tiene más dinero, pues es el que debe de ser candidato y el que puede comprar tiempo en radio y televisión de manera libre, ¿no? O ocupar y manipular las redes sociales con fines de desinformación y de poder confundir y poder a final de cuentas lograr el objetivo de ganar la elección. A ver, algunos compañeros querían participar. Adelante, por favor. Yo levanté la mano, lo que pasa es que no puedo prender mi cámara porque mi internet está pésimo. Sí, Gloria, adelante, adelante, sé tan amable, muy buenos días. Buenos días, pues me parece que tendría que seguir regulado, pero que incluso con la regulación sigue habiendo, dándole vueltas a la norma, porque ahora vemos, por ejemplo, estas entrevistas disfrazadas, ¿no? De hoy vamos a hablar, pero incluso, por ejemplo, no sé, en programas de espectáculos o estos de barra matutina, de hoy vamos a ver cómo la candidata o el candidato X hace una ensalada, ¿no? Y mientras hace la ensalada, le van preguntando como, ¿cuáles son sus propuestas de campaña? O sea, es flagrante, es ridículo ver cómo le dan la vuelta. No sé, o sea, creo que hemos llegado ya a un grado de sobreregulación en algunos aspectos, pero particularmente sí creo que tiene que ver con la equidad en la contienda, Raúl, porque si no hacemos eso en un país repleto de narcotraficantes, aunque nos digan que no y que hay muchos abrazos y que todo está bien, pues ahí tenemos Iguala, ahí tenemos Guanajuato, ahí tenemos todo el país está en llamas, ¿no? Entonces imagínense si aparte a eso, pues le metes dinero para prensa y le metes dinero en donde no hay regulaciones tan estrictas, bueno, ni siquiera hay, o sea, se nos olvida que Facebook, Twitter, todos tienen reglas. Lo que pasa es que a ver quién, yo no conozco a alguien que se haya aventado la hazaña de leer todas las reglas, porque alguien hizo un ejercicio que eran creo que 2 días seguidos leer todas las condiciones de Facebook, por ejemplo. Pero digamos, si además de las reglas tú violentas algunas, creo que alguien lo comentaba, creo que Carla, ¿no? La inmediatez con la que suceden los hechos. Recordemos que Internet no borra cosas. O sea, si a mí me manda el tribunal bajar una publicación, pero Cristian le dio retweet, se queda en el de Cristian. Entonces, Cristian también tendría que bajarlo. Entonces, son cosas súper complejas que no vas a poder regular. Entonces, te tienes que ir con las que sí puedes. ¿Y cómo puedes ir regulando eso? Y lo que decías de la lana que perdieron las televisoras, sobre todo, pues por eso estaban fúricas. A mí me tocó trabajar en esa reforma en 2007 en algunos foros haciendo redacción. No crean que era haciendo aportación, todavía yo estaba muy chava, entonces me tocaba ahí estar más aprendiendo y escribiendo, pero justo ese era el gran tema. ¿Cómo haces una equidad de la contienda? Y que sin duda antes de esto había quien compraba más, quien compraba menos, quien compraba el triple. Entonces me parece que sí tiene que haber una regulación, obviamente con ajustes, y que, por ejemplo, ese no ha sido un tema importante o un tema debatible en esta propuesta de reforma electoral o las propuestas de reforma. Eso sería todo. Correcto, muy bien, muy buen apunte, Gloria. Sí, sí, es de lo más complejo. Ahora, en el fondo, sí está por un lado el tema de la libertad de expresión y prensa, pero por otro lado, el modelo de comunicación política es parte del modelo de financiamiento político o de la política electoral, porque si contamos cuánto cuesta cada minuto de esos 48 minutos en cada estación de radio y televisión, aparecerá una cifra
espectacular. Entonces, ahora, ¿quién lo paga? ¿No? En el fondo lo pagamos la comunidad de ciudadanos, porque esos 48 minutos, ¿no? Eh, eh, Tienen desde luego un costo y en horarios triple A, ¿no? En la noche o en la mañana, ¿no? A la hora que más se ve la radio, se escucha, se ve la radio, la televisión, entonces tienen un costo mayor. Y es como se paga. Se paga con recursos fiscales, porque ese tiempo, si las radiodifusoras cobraran por él, ellas tendrían que pagar un impuesto sobre la renta porque incrementarían sus ingresos, ¿no? Que es lo que también las radiodifusoras y televisoras dicen, oye, pues si yo lo vendo, pues yo recargo, tengo que pagarte impuestos. Lo que ocurría en el modelo anterior es que había un trato, había acuerdos políticos debajo de la mesa entre el gobierno presidencial en turno y la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión, que agrupa a las radiodifusoras y televisoras, que es muy poderosa, y les condonaban el pago de esos impuestos. Entonces, claro, había eh, una trato y un conjunto de acuerdos irregulares para favorecer a unos candidatos o a otros, ¿no? Y a unos partidos o a otros. Entonces, delimitar esos ámbitos, destrabar, digamos, esa relación perversa, pues ha sido muy complejo, no solo en México, en otros países también, pero nosotros tenemos una tradición de muchos años de que los titulares de las concesiones de radio y televisión que explotan las radiofrecuencias, o leas Televisa, ¿sí o no? Eh, y otras televisoras, pero particularmente en su momento Televisa, pues acordaban con el presidente de la República en turno, el cual pues no se metía con ellos y les permitía hacer pues negocios y ganancias fabulosas. Ahora bien, vayamos adelante para decir, alguien más quería participar, perdón, antes de pasar a la siguiente. Diana y también Cristian, por favor, adelante. Adelante, Diana. ¿Yo? Ok. Sí. Pues sí, simplemente para mencionar que lo que menciona, bueno, para la redundancia, lo que menciona la compañera Gloria es muy cierto. Si bien hoy existe la regulación y la regulación se tiene que mantener por lo mismo de la equidad de la contienda, lo cierto es que hoy en día se han visto justamente ciertas trabas o acciones por parte de determinadas figuras políticas para poder al final del día difundir su figura, por decirlo de algún modo. O sea, yo recuerdo muy bien que hace unos meses estaba viendo por las áreas de la vida en un noticiero de TV Azteca y literalmente, o sea, me invitaron a Marcela Ebrard y de los 10 minutos en los que estuvo en la supuesta entrevista, por lo mucho 2 se dedicó a hablar de sus labores en la Secretaría de Relaciones Exteriores y los demás se dedicó a hablar sobre su visión sobre las elecciones de 2024, que él estaba abiertamente a favor para posicionarse dentro de este proceso. Entonces son pequeñas trabas que al final del día desvían la equidad de la contienda. Claro que sí, bueno, ello no implica que tengamos que deshacer toda la legislación que se ha elaborado respecto a ello, porque evidentemente eso provocaría aún más estos conflictos que existen hoy en día, que justamente las personas o los políticos o figuras políticas que a partir de sus cargos o de que sus partidos se encuentren en determinados cargos puedan tener mayor acceso a recursos públicos, pueden posicionarse de una mejor manera frente al electorado. Y ello no significa que tengan la mejor la mejor cantidad de propuestas para poder generar como este debate público dentro de la ciudadanía, que eso es algo interesante que hasta cierto punto creo que se va a sobreregular dentro de la reforma electoral, o sea, independientemente de que pase o no, o sea, a mí me llamó mucho la atención esta parte o ese apartado en el que mencionaban que dentro del modelo de comunicación política lo que está buscando, por lo menos una de las tantas reformas,
era que se pudiera dividir los tiempos en un tiempo de propaganda ideológica y uno solamente, bueno, uno libra hacia los candidatos. Entonces, ahí estaba el debate de hasta qué punto estás sobreregulando y no estás dejando que las estrategias dentro del marketing político o dentro de cada uno de los partidos políticos se dirijan conforme los tiempos electorales, y hasta qué punto vas a tener que regular eso para que sea posible. ¿Cómo vas a poder posibilitar las plataformas para poder decir, de acuerdo, estas son las propuestas del candidato y las puedo calificar como tal, y esto es netamente ideológico y todavía recae? ¿Hasta qué punto le tienes que dar monitoreo y seguimiento a los medios de comunicación para darte cuenta si están dentro de la normatividad que se quiere regular? Entonces, si bien hoy en día la spotización es un problema, y específicamente esta tendencia a volver a una política de entretenimiento que justamente llame al votante a partir de mostrarse cercano a ellos, a partir de ciertas estrategias de marketing político, sin embargo, lo cierto es que sí es conflictivo hasta qué punto lo vas a regular, justamente, o sea, y eso que como mencionaban, o sea, no estamos mencionando la parte de los recursos, o sea, de acuerdo, pueden aprovecharse de esos recursos que están dentro de los recursos que se están generando en un cargo público, pero no estamos hablando de otro tipo de recursos que pueden venir, sí, que puede ser de intereses empresariales, evidentemente hoy en día por parte del narcotráfico, que al final del día también era algo que estaba abonando a la discusión, ¿no? Por ejemplo, pensar hoy en día en una reforma electoral en donde se elijan por voto popular a los consejeros electorales, además de politizar alinea abiertamente, lo que estaría generando es otra vez más regulación alrededor de cómo regulas la entrada a los aspirantes a los consejeros electorales para que puedan acceder a estos tiempos de radio y televisión y que no puedan obtener recursos de otros medios, porque han sido cuestiones que no se han dejado muy claras, a pesar de que por lo menos dentro de las mañaneras se escuche muy interesante la propuesta y todo. Correcto. Muy bien, sí, interesante punto de vista. Sí, yo creo que hay algunos, como también decía Gloria, elementos que puedan ser ajustados en este modelo de comunicación que también parece se fue al otro extremo. Yo me quedé pensando en su momento, ¿verdad? Cuando se dio esta reforma y empezaron a aparecer diferentes artículos, ensayos, y se puso a prueba también la reforma con algunos casos que ahorita vamos a referir, que también había sido muy radical la respuesta, ¿sí? La solución. ¿Por qué clausurar completamente todo el mercado de, de comunicación político-electoral y no, por ejemplo, clausurarlo parcialmente? Pongo un ejemplo. Si una de las principales quejas en el año 2006 fue que los empresarios, ciertos empresarios, compraron una pauta de radio y televisión muy grande para que fuera transmitida sistemáticamente durante un mes, el mes previo al día de la elección, entonces quizá una solución podría haber sido proporcionalmente correcta si se bloqueara la posibilidad de comprar ese tipo de pautas durante la campaña. O digamos, un mes antes, dejar libre un mes antes, digamos, regularla y prohibir que ese tipo de, de, de adquisición de tiempo aire libremente y comprar pautas, pues, como se dio en ese año, ¿no? Podría ser una posibilidad, pero está clausurado todo el tiempo, y eso algunas personas y algunos juristas consideran que sí es una restricción desproporcionada a la libertad de expresión y de comunicación, ¿no? Entonces, claro que obliga a buscar formas alternas, como se mencionaba hace un momento, que decía Gloria, bueno, pues tienes que buscar, están buscando que si la entrevista, que si alguna manera, y desde 2007 que se estableció este modelo, inmediatamente se puso a prueba. En el año 2008, ¿sí? Un asunto fue a dar a la Sala Superior, por ejemplo, en cuanto a que eh, el PRD nuevamente, la Coalición por el Bien de Todos, le presentó una queja al Instituto Federal Electoral
porque sostenía que había una aportación indebida de recursos en dinero y en especie por parte de un ayuntamiento, el ayuntamiento de Tlalnepantla, ¿sí? Para promocionar a Felipe Calderón Hinojosa y a Ulises Ruiz, a Ulises Ramírez Núñez, ¿no? El IFE ordenó, requirió a la directora general del periódico La Jornada para que le remitiera toda la información y la documentación, fotografías, videos, cintas, grabaciones, que pudieran mostrar lo que se había publicado en 4 notas que habían aparecido en ese periódico y poder tener más elementos para poder decir si sí se consideraba que había una aportación y se había comprado esos espacios, ¿no? Entonces, cosa que estaba prohibida. Y aquí lo que se puso en juego, este es un expediente que vale la pena tener presente, que es un recurso de apelación 141, diagonal 2008, ¿no? En el que lo que se discutió y las consideraciones que estableció la Sala Superior tienen que ver con el importantísimo concepto del secreto profesional, ¿sí? El secreto profesional de los periodistas. O sea, están obligados a revelar sus fuentes de información. Y entonces la Sala Superior dijo, hay que delimitar con cuidado qué obligaciones tienen los periodistas cuando la autoridad administrativa electoral les solicita información, pues para poder demostrar primero si hay o no, o presumir que haya alguna aportación indebida, y segundo, para poder también probar si se trata o no se trata de una calumnia. Entonces, la Sala Superior dijo, bueno, un momento, o sea, es una garantía del periodismo y de los periodistas no revelar sus fuentes, pero eso no quiere decir que no se les pueda requerir y que no entreguen información que permita poder esclarecer si hay o no hay aportaciones indebidas, ¿no? O podamos tener elementos para poder determinar, o sea, videos, cintas, audios, si se trata o no se trata de de una expresión calumniosa. Estamos hablando de 2008, el modelo se estaba poniendo a prueba y la Sala Superior, digamos, le ordenó al IFE que con cuidado, sí, manteniendo la reserva del secreto sobre las fuentes, ¿verdad? E incluso si pudiera y debiera, en medio de comunicación respectivo, entregar la información, los datos o las evidencias, cuidando desde luego, repito, el tema de la no revelación de las fuentes, ¿no? Poder tomar la decisión correspondiente. Entonces, ese lo van a ver ustedes, las láminas que les voy a enviar, pues ahí está. Ustedes lo pueden identificar, el expediente SUP RAP 141-2008. Luego, en otro asunto, desde el año 2009, que comenzó a construir también la Sala Superior, es difícil, como lo han dicho Carla, lo ha dicho Gloria, lo ha comentado Diana, este es directa o indirectamente, lo han dicho, es un tema y un terreno muy complejo, ¿no? Por ejemplo, regular los elementos de una entrevista, ¿no? O sea, en otro expediente, en el SUP RAP 234, diagonal 2009, ¿no? Allí el llamado caso Sodi, no sé si se acuerdan ustedes, que había un partido de fútbol en Ciudad Universitaria y de repente apareció Demetrio Sodi, que era el candidato o precandidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Iba pasando con un vaso por ahí de Coca-Cola y de repente un camarógrafo ahí le dice, no, a la mitad del partido, América Pumas, una cosa así, en Ciudad Universitaria,
y le dice, oiga, ¿no es usted Demetrio Sodi? Sí, yo soy Demetrio. Oiga, pues, oye, que no usted está ahí, metido en el tema político. Pues, sí, pues yo soy político, pero pues, también me gusta el fútbol. Y entonces le hizo una microentrevista, ¿no? ¿Sí? Algo como lo que hace rato decía Gloria. Y como esas ha habido diversas, los estrategas, lo que decía yo ayer, consultores políticos y estrategas de campaña, pues inventan y crean muy originalmente todo este tipo de posibilidades, ¿no? Las propias televisoras, radiodifusoras, pues tienen sus cuartos de inteligencia política también y generan este tipo de posibilidades, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que la Sala Superior estableció en el caso Sodi, sí, que así se le conoce, 234, diagonal 2009? Que los elementos que debe contener una entrevista son, pues debe haber un sujeto emisor, entrevistadores, entrevistados y un sujeto receptor que es el auditorio, ¿no? Tiene que el personaje entrevistado tener una relevancia o notoriedad y el tema objeto de la entrevista también, así como ahora se mencionó el tema de Ebrard, pues tiene que tener una relevancia para efectos político-electorales la entrevista, ¿sí? Una interacción entre el entrevistador y las respuestas del entrevistado, ¿no? Hemos llegado a regular esos detalles por la vía de las sentencias. La finalidad de la entrevista, que puede ser obtener información, recoger noticias, opiniones, comentarios, juicios por parte del entrevistado, ¿sí? Independientemente de si la entrevista es resultado de un encuentro casual o de una invitación previa. Entonces, el caso Sodi estableció otra vez todavía una mayor, digamos, detalle en la regulación para el ejercicio de la libertad de expresión y de la libertad de prensa. Hay quien opina desde el extranjero que es una desproporción absoluta, ¿no? Que encorseta y limita la posibilidad de un más libre juego de opiniones y juicios y que de alguna forma también, digamos, pervierte el ambiente de las campañas del proceso electoral, que quizás sí había que revisar parte de este modelo al menos y poder ajustar esta sobreregulación, como bien se mencionaba hace un rato. Entonces, otro asunto que también ha sido muy relevante es el tema de los reportajes periodísticos en la época de campaña, ¿no? Porque el Partido Acción Nacional en esa época, 2008-2009, se opuso a una resolución que tomó el entonces Instituto Federal Electoral, mediante la cual el IFE había declarado que no tenía razón el Partido de la Revolución Democrática, el Partido del Trabajo, el Partido Convergencia, que habían promovido una queja en contra de Ana Guevara. Ana Guevara entonces era candidata a la delegación la delegación Miguel Hidalgo y se había transmitido un reportaje en el género de reportaje, porque aparte, pues como sabemos, hay varios géneros periodísticos. Y si nos ponemos del lado del consultor y del estratega, dice, a ver, vamos a ver de qué manera encontramos entrevista, ¿no? Reportaje, documental. Hay muchas formas de hacerlo, ¿no? De manera indirecta. Y le habían dedicado un reportaje a Ana Guevara, ¿no? Y había sido transmitido por ESPN, ¿no? Entonces, se analizó todo el reportaje, se encontró que existían diversos elementos que podían ser considerados como propaganda, ¿no? Había manifestaciones, imágenes que hacían referencia a Ana Guevara como candidata a jefe delegacional, el partido político que la postulaba, diversos actos de campaña, posturas sobre la problemática social, qué compromisos haría de ganar la elección, ¿no? Y los hechos objeto de análisis tuvieron lugar
pues dentro del género periodístico del reportaje, que se encontraba prohibido, no se encontraba prohibido el género de reportaje, ni restringido hasta ese momento, ¿no? Y además, pues está en juego el tema de que puede incurrirse en lo que la Constitución prohíbe, que es la censura previa. O sea, antes de que se dé a conocer, se difunda el producto, digamos, ¿no? El texto correspondiente en el género periodístico respectivo, la entrevista, reportaje, documental, ¿no? Pues no se debe censurar, ¿no? Sino que en todo caso la revisión del contenido se debe hacer después de que se difunde. Entonces estaba en juego esto también, si cada medio de comunicación decidía incluir o no en su programación este tipo de expresiones. Entonces, pues ahí se establecieron unos parámetros mínimos. Ese asunto también es importante porque la sala superior pues, tuvo que hacer una investigación comparativa, exhaustiva, para ver cómo se manejaban en otros países y cómo también se podía desprender de la propia experiencia, historia y normatividad del país en el contexto mexicano para decir, bueno, primero, en este tipo de textos, vamos a decir, de géneros periodísticos, uno, debe haber objetividad, ¿no? Debe prevalecer en los reportajes que se hagan sobre partidos y candidatos, de manera que, ojo con esto, porque esto sigue causando muchos problemas. La Suprema Corte tiene este asunto que tiene que resolver, ¿no? Y que es por unos lineamientos que emitió el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFETEL, y me parece que lo ha resuelto ya en el sentido de que lo que se plantea con el principio de objetividad en el manejo de la información es que se diferencie entre entre el hecho, que se informe sobre el hecho que está ocurriendo y la editorialización o la opinión del periodista que da cuenta del hecho. Entonces, esto, si por ejemplo nosotros vemos cómo se maneja en otros países el hecho noticioso de que se den las noticias, de que se haga un reportaje o se use algún género periodístico, como lo venimos comentando, digamos, hay cuidado. Luego hay países peores y mejores con prácticas periodísticas, ¿no? Pero, vamos, lo que es notorio, ustedes podamos ver un noticiero de la televisión española, que es una televisión pública, ¿no? Del Estado, y es muy cuidada la forma como el periodista da las noticias. Si da un reportaje, tiene que haber equilibrio, ¿no? Tiene que haber imparcialidad. Deben tener mucho cuidado en la contextualización del tema, la forma como lo transmiten, el periodo de transmisión, ¿no? Entonces, esos son elementos que en esta sentencia, el SUP RAP 280 diagonal 2009, la Sala Superior avanzó para decir, oigan, se deben tomar en consideración estos criterios: objetividad, imparcialidad, que el reportaje no sea tendencioso, ¿no? Destinado a atacar o a hacer apología de un partido o de un candidato, que se contextualice el tema, ¿sí? Que haya una forma de, que se vea o se cuide la forma de transmisión, cuál va a ser o cómo se va a transmitir el reportaje, porque a diferencia de los promocionales o spots, debe concretarse un número limitado de transmisiones, porque si un reportaje no lo están pasando una y otra vez, pues entonces también pierde, digamos, invade el terreno prohibido, ¿no? Pues hay una presunción de que se está comprando espacios o tiempo en radio y televisión, y se está violando el modelo de comunicación política. Entonces, esos elementos, ¿no? Se encuentran en esa sentencia. Luego, el famosísimo caso López Dóriga, ¿no?
En 2015, López Dóriga presentó una queja en contra del PRD por la transmisión de un promocional de televisión, cuyo contenido él consideraba que contenía expresiones que lo calumniaban, que atentaban además contra su derecho a la libertad de expresión, pues lo asociaban con la posible o probable comisión de delitos, hechos delictivos, y se hacía un uso indebido de su imagen. Allí, la sala regional especializada estableció unos criterios en la sentencia correspondiente, ¿sí? En la que dijo este tipo de cosas. Las personas con proyección pública deben admitir que, digamos, no gozan de toda la protección, sino que disminuye la protección de su vida privada, porque están expuestas, ¿no? Y deben estar expuestas a la crítica también, siempre y cuando obviamente la información que difundan tenga alguna vinculación con la circunstancia que les dé esa proyección pública o que la hayan difundido de manera voluntaria, ¿no? Es decir, también hay un límite entre lo que se dice, hechos que son públicos, y la parte de la vida privada de los periodistas, ¿no? Evidentemente, ¿sí? En ese caso, López Dóriga decía, me están calumniando porque se utilizaba su imagen, ¿sí? Sin que se justificara en el contenido visual del promocional por qué se hacía referencia visual a López Dóriga. O sea, se le sacaba a López Dóriga como parte de una comunicación, ¿verdad? Y se le acusaba, entonces se le señalaba directa o indirectamente de haber cometido algún delito. Entonces, y bueno, era, digamos, una forma calumniosa, ¿no? De tal suerte que, por una parte, pues para la sala regional especializada fue un caso muy difícil, porque consideró que no se advertía algún contenido en el video correspondiente que implicara que se le estaba imputando un delito, ¿verdad? O que se tratara de una acusación falsa, ¿no? O que se le señalara de manera expresa de cometer, repito, un delito a esta persona, ni aparecía alguna leyenda, símbolo que así lo hiciera notar. Fíjense lo difícil que es para los magistrados, ¿no? Y los compañeros secretarios de estudio y cuenta de la sala regional especializada, pues el revisar los contenidos y las expresiones caso a caso, ¿no? De manera que se consideró que quienes hicieron esas expresiones habían incurrido en una falta leve, ¿no? Que no parecía haber dolo. Imagínense ustedes, si fuéramos nosotros los que tuviéramos que juzgar, ¿no? Sobre esos contenidos, ¿no? Y se le impuso al PRD una sanción consistente en amonestación pública, ¿no? En este caso. Así que tenemos que es importante. Luego habría que mencionar que el magistrado Felipe de la Mata, en un caso también muy relevante que es del año 2017, este es un caso que ustedes van a ver en las láminas muy relevante, ¿no? Por la opinión que emitió el magistrado de la Mata en este asunto. En este asunto el PAN denunció al PRI, al Partido Verde y al PANAL, es el llamado caso Manuel Cota, ¿no? A su candidato a la gubernatura de Nayarit, ¿sí? Del PRI, Partido Verde y PANAL, porque supuestamente había contratado 30 publicaciones en un semanario llamado Nayarit Publica, ¿no? Y que podían constituir aportaciones en especie en beneficio de esos partidos. El INE sancionó a los partidos porque estos omitieron rechazar la aportación en especie de una persona impedida por la normatividad electoral.
¿sí? Porque estos partidos aparentemente rechazaron, ¿sí? No rechazaron esa aportación en especie, imagínense, ¿no? Alguien va y dice, a ver, yo te pago o yo te ayudo a un candidato y a unos partidos y tengo unos amigos que tienen un medio, un semanario, y ahí metemos unas publicaciones en donde mostramos al candidato, ¿no? Su imagen y algunas expresiones. Si los partidos que están siendo acusados de hacer una operación, y en este caso irregular, ¿verdad? Ilícita, con ese tipo de permisión que le permiten a un tercero hacer esa operación con el semanario, entonces se sanciona, dijo el INE, al partido o a los partidos. Ahora, los recurrentes, estos partidos, concretamente el Partido Verde, pues fueron al tribunal argumentar que se trataba de inserciones periodísticas, no de notas en ejercicio de la libertad de expresión, pues porque se decía que candidato, ¿verdad? Pero, digamos, no tenían necesariamente la intención de posicionarlo como tal, lo cual también era un argumento bastante débil. La sala superior ahí analizó también los elementos de esta nota, el semanario, si tenía o no el propósito, digamos, visible, ¿no? De posicionar al candidato frente a la ciudadanía y que pudiera constituir propaganda electoral, pues, prohibida, ¿no? Eh, eh, y concluyó lo siguiente: sí, la inserción periodística, digamos, en esa esas imágenes en ese semanario contenían la imagen y el nombre del candidato denunciado, se identificaba la coalición que lo postulaba, los logotipos de los partidos, se mencionaba la propuesta electoral, las promesas de campaña, por qué se le consideraba un mejor candidato, ¿verdad? Y pues sí se enaltecía las cualidades de un candidato específico y se le posicionaba frente a sus oponentes, ¿sí? O sea, era propaganda electoral, pero no se acreditó la existencia de un contrato o transacción monetaria, porque imagínense, el artículo 41 de la Constitución dice, a partir de 2014, y con todo lo que se dijo que Enrique Peña Nieto había comprado en diversos medios, revistas, toda una serie de campañas, ¿no?, de propaganda mediante reportajes, entrevistas, y que había gastado muchísimo dinero, ¿no? Lo cual no se pudo acreditar, porque no se pudieron obtener, identificar los contratos o los medios a través de los cuales supuestamente se había pagado todas esas campañas en revistas del corazón, etcétera, ¿no?, para la elección del 2012. Entonces resultó que en este caso se decía, bueno, no hubo contratos, no se puede comprobar que se adquirió tiempo aire, sino que fueron aportaciones en especie. Entonces, ojo, porque el artículo 41 no dice comprar, dice adquirir. O sea, está prohibido que le donen, está prohibido que le cedan gratuitamente un periódico, una radiodifusora o una televisora a algún candidato o partido. No, pues es que yo no se lo vendí, yo se lo doné, por ejemplo. No es que, ¿sabes qué? Le pagué un favor que yo le debía, ¿no? O porque es mi amigo, entonces no lo compró. No. El concepto es adquirir. Entonces, por cualquier modalidad no se puede y no se debe vencer, digamos, ese límite de prohibición establecido en el modelo de comunicación política. El voto razonado del magistrado Felipe de la Mata, que genera un concepto muy interesante, es: la labor de los periodistas debe ser protegida en todo ámbito, incluida la materia electoral. No comprende solo proteger a las personas físicas, eso también es importante, sino también a las personas morales que estén vinculadas con esa actividad, ¿no? Esto también, o sea, al periódico en sí, al grupo de medios en sí, no solamente a los periodistas, sino también
a la persona moral respectiva. La actividad periodística goza de una presunción de licitud y en todo caso esta debe ser desvirtuada. La carga de la prueba es para quien presenta la denuncia o la acusación correspondiente de que se ha violado el modelo de comunicación política, ¿no? Al hacer uso de la propaganda electoral. Entonces, esa es muy importante. Y finalmente, yo creo que es también relevante el hacer notar que en otro asunto de 2017, en el SUBREP, ¿no? Que es por el cual se revisa la resolución de la sala regional especializada, la sala superior con un recurso de revisión puede revisar la sentencia de la sala regional especializada. Allí, en este caso, había una supuesta adquisición indebida de tiempos en radio y televisión para promocionar de manera personalizada, con recursos públicos, ¿no? a un potencial candidato, ¿no? Se había transmitido a través de los canales de televisión restringida, es decir, pago por cable, ¿no? Es decir, satélite que se paga, no televisión abierta, sino restringida, y se hizo un análisis de todos los elementos gráficos del programa denunciado y pues encontró que sí había una presunción de que había una relación allí entre quienes fueron y aparecieron en ese programa que se transmitió por Efecto TV, ¿sí? Y las concesionarias de televisión restringida, Easy, Megacable, Sky, Total Play, ¿no? De tal suerte que a través de este juego de ventanas de diferentes medios televisivos se pudo filtrar una supuesta adquisición indebida de tiempo radio, tiempo aire, en este caso en televisión. La Sala Superior hizo una serie de consideraciones. Bueno, difícil, ¿no? Porque hay fronteras muy, muy difusas en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, que si se hacen este tipo de operaciones en donde una ventana de televisión aparece un reportaje, una entrevista en este caso, y después lo jalan otros medios, la pregunta es si están violando o no las reglas del modelo de comunicación. Porque podrían estar, o se puede presumir, de que hubo una clase de transacción o de contrato para poder hacer esa difusión secundaria o terciaria, digamos, ¿no? Respecto de la difusión principal. De tal suerte que, sí se determinó que, bueno, se estaba violando a través de este mecanismo el modelo de comunicación política. Hay una jurisprudencia que es, y con esto vamos a concluir, una regla muy importante hoy día vigente, que es la jurisprudencia 15/2018, aprobada por la Sala Superior en esta materia, en donde establece que, de acuerdo con lo dispuesto en varios artículos de la Constitución, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana, se advierte que la libertad de expresión, incluida la de prensa, en principio implica la inviolabilidad de difundir opiniones, o sea, todo mundo tiene derecho a emitir sus opiniones, desde luego, pues obviamente la prensa, información o ideas a través de cualquier medio. Por ello, la labor periodística goza, dice la Sala Superior, de un manto jurídico protector. Esta es la tesis, ¿verdad?, del manto jurídico protector, así tengámoslo presente, ¿no? Al constituir el eje central de la circulación de ideas e información pública, ¿sí? Por toda la contribución que tiene que ver
la libertad de expresión y de prensa con la democracia, con las opiniones plurales, con la garantía de tratar de esclarecer y de difundir la verdad de las cosas que pasan, ¿no? Y de servir de correa de transmisión entre sociedad y gobierno, entre ciudadanía y Estado y sociedad. O sea, el papel de la prensa es fundamental, ¿no? Porque también controla, es una garantía de control, como dijimos al inicio, de los actos de gobierno, ¿no? Y de pues las propias expresiones que se dan en el marco de un proceso electoral que no deben ser calumniosas. Esa es la idea, o ese es el ideal, ¿no? En ese sentido, dice esta jurisprudencia, la presunción de licitud de la que goza la labor periodística solo puede ser superada cuando exista prueba en contrario. Ante la duda, la autoridad electoral debe optar por aquella interpretación de la norma que sea más favorable a la protección de la labor periodística. El manto jurídico protector. La prueba, yo le habría agregado a este texto jurisprudencial que debe existir una prueba contundente, o sea, fehaciente en contrario, un énfasis, ¿no? Para poder todavía hacer más grueso este manto protector al periodismo. Estamos llegando al final, compañeras, compañeros. No sé si tengan ustedes algún comentario, por favor, o pregunta, con mucho gusto. Vuelvo a poner sobre la mesa. ¿Creen, después de 15 años, 2007, cancelación del mercado de medios, vamos a llamarlo así, para efectos de la política electoral, 2014, causal de nulidad en la Constitución, artículo 41, el adquirir tiempo por cualquier medio o modalidad, ¿no? En radio y televisión, ¿no? Y si esto hoy tiene sentido, fíjense esto, porque estuvo pensado para la radio y la televisión, con la explosión, vamos a decir, de las redes sociales en la última década, particularmente justo cuando nosotros reforzamos el modelo de comunicación hiperregulado 2014, las redes sociales vinieron a invadir el espacio público. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen, digamos, pues se le ha preguntado al propio magistrado Felipe de la Mata, autor de esta opinión muy importante y de el manto jurídico protector, si también protege las redes sociales? La respuesta es que sí. Es decir, obviamente estamos hablando no solo de la labor periodística, sino de la libertad de expresión, porque volviendo al origen de nuestra conversación ayer y hoy, se trata de un derecho fundamental. ¿Cómo intervenir o restringir el derecho fundamental? Entonces, este tiene que merecer una motivación o justificación reforzada o agravada. Ese es el sentido. Entonces, porque es una pieza fundamental de la democracia. En cualquier teoría política o jurídica de la democracia, la libertad de expresión y la prensa libre, el pluralismo informativo, ¿no? Con los requisitos que ya se dijo hace un rato, ¿no? De objetividad, imparcialidad, etcétera, juega un papel clave en la construcción, desarrollo, ¿no? De un debate informado, inteligente, digamos, con convicción, con pasión, pero razonado, pues para plantear la solución de los problemas públicos. Esa es la idea. Nos hemos, sin embargo, desviado mucho. Es algo que por momentos también llega a ser abusivo, ¿no? Ya decía yo ayer que desde el ángulo, desde la perspectiva de las consultorías políticas y de las estrategias de mercadotecnia para ganar campañas, hacer campañas exitosas, pues no solamente se crean y se ponen en juego este tipo de estrategias, sino peor aún, el concepto de lawfare, ¿no? Que es utilizar los procedimientos judiciales como el PES, el procedimiento especial sancionador, precisamente para calumniar a candidatos, ¿no? O candidatas, ¿sí? A políticos o políticas sin ninguna base.
¿no? Creo que en fechas recientes hemos estado viendo este tipo de ataques, ¿no? Y de campañas que están perfectamente planeadas, ¿no? Mucho antes de que comience el proceso electoral, de tal suerte que puedan también, digamos, degradar la presencia y el posicionamiento, preposicionamiento de un posible candidato o candidata para las elecciones por venir. Así que bueno, tengo algunos comentarios. Me harían favor si quisieran ustedes alguna pregunta o comentario final. Adelante. Yo tengo una pregunta. Sí, Gloria. Al final de esta reflexión, lo que me quedo es, en cuanto a la libertad de expresión y la regulación de no adquirir, por ejemplo, tiempo en medios de comunicación, o sea, aquí no habría una violación entonces, Raúl, a la libertad de expresión, porque no te están impidiendo expresarte, podrías hacerlo por los canales oficiales, ¿no? O eso es como un poco como lo que entiendo de esta última reflexión en cuanto a decir, ok, eso, o sea, tú no puedes comprar el tiempo que se te dé la gana ni hacerlo donde quieras, pero están estos canales y en esos canales dentro de lo que hemos platicado, ¿no? Que no caigas en injuria, en calumnia, en fin, puedes expresarte. Entonces, me parece que la conclusión de esta, digamos, de esta clase es que la regulación sobre medios de comunicación no atentaría en su adquisición contra la libertad de expresión, o así lo entendí. Claro, muy bien, Gloria, casi reprodujiste las palabras que están en la sentencia de la acción de inconstitucionalidad que en su momento resolvió la Suprema Corte y que el ministro en retiro, Fernando Franco, en su momento decidió o propuso No al me la Pleno. sabía, ¿eh? No, sí, no lo dudo, porque lo dijiste además con gran frescura, ¿no? Y decir espontaneidad, pero fíjense que, ¿qué fue lo que pasó en 2007? Tú lo recuerdas, pues el amparo de los intelectuales, así llamado, ¿no? Porque lo presentó Jorge Castañeda, Aguilar Camín y otros más, y también los Zuckerman, si no me equivoco, y también Televisa, ¿no? Presentó una serie de amparos por un lado, y algunos partidos presentaron una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte porque consideraban que era violatoria de la libertad de expresión. La Suprema Corte, cuando se aprobaron las leyes secundarias, ¿sí? Obviamente, decían, oye, la ley secundaria es inconstitucional porque están restringiendo la libertad de expresión de manera desproporcionada. Lo que dijo la Corte es exactamente lo que tú dijiste, o muy cerca. Dijo, una cosa es la libertad de expresión y otra cosa es el acto de comprar tiempo a ir en radio y televisión. No se está tocando el núcleo. Esto es importantísimo, porque los derechos fundamentales tienen núcleo, ¿sí? Y tienen periferia del núcleo, vamos, ¿no? Entonces, esta es muy buena porque las cortes constitucionales europeas y algunas como la colombiana, que es muy avanzada, ¿no? Han delimitado en la teoría constitucional de los derechos humanos que, digamos, los derechos humanos fundamentales tienen un núcleo y de allí se derivan o se desglosan modalidades del ejercicio del derecho. En todo caso, la modalidad de la adquisición de tiempo aire, ¿sí? Es parte de la periferia del núcleo y no lesiona el hueso, es decir, o el núcleo del derecho a la participación política, porque hay muchas formas de participación política electoral, ¿no? Y no se está limitando, digamos, el derecho fundamental a la libertad de expresión, porque además habría que ver, este es un asunto muy importante que es un poquito más técnico, pero en argumentación jurídica existe el modelo McCormick de argumentación. No es lo mismo, fíjense ustedes, evaluar la restricción a un derecho, ¿sí? Con el modelo Alexi o el modelo Tulmi, ¿sí? Que con el modelo McCormick. ¿En qué consiste la diferencia? Que vale la pena, ¿no? Estudiarla pues con más detenimiento y profundidad, ¿no? Quizá en el diplomado en argumentación jurídica, que es
el tomar en cuenta no solo que hay derechos, principios, reglas, normas que están en conflicto, como aquí estamos discutiendo, ¿no? El derecho a la libertad de expresión, frente a la restricción de no comprar tiempo de radio y televisión. No dice McCormick, como buen estadounidense, ¿no? Tenemos que penetrar a cuáles son los intereses en juego, no solo los derechos en juego, porque los principios también pueden ser, digamos, traducidos en su aplicación en términos de costos y beneficios. Entonces dice McCormick, en este caso, que se presta mucho, decir, a ver, ¿qué es lo que está en juego? En términos de que si se limita la modalidad de compra o adquisición de tiempo-aire, ¿qué es lo que importa para los ciudadanos, ¿no? Alguien podría decir, a ver, es que realmente, si cuesta tanto el minuto, ¿cuántos ciudadanos podrían comprar minutos en radio y televisión para expresarse? Más aún, diría McCormick, hay que ver cuántos compraron antes, que traigan la información para que el principio de información perfecta de un mercado de transacciones, ¿no? En donde hay adquisiciones, de acuerdos, transacciones propiamente, ¿sí? Podamos determinar cuáles son las condiciones del mercado. En este caso, del mercado electoral y de medios de comunicación asociado al mercado electoral. Y entonces dice McCormick, hay que ver qué valor tiene, ¿verdad? El medio o la forma de ejercer el derecho en ese mercado. Podríamos decir que la restricción en todo caso afecta realmente a las personas que tienen más poder adquisitivo, no a las que tienen menos, porque si el 70% de la población en México, de la población trabajadora, el 70% gana entre 1 y 2 salarios mínimos, 2 salarios mínimos, entonces, ¿con qué dinero van a comprar tiempo en radio y televisión? Y déjense ustedes, ¿con qué tiempo? Si están sobreviviendo. Entonces, dice McCormick, si no se toma en cuenta todos estos elementos del contexto y del mercado real, no se puede tomar la mejor decisión porque hay información imperfecta o incompleta. Entonces, para apoyar lo que estás diciendo, Gloria, ¿sí? Porque en un contexto así tan desigual, y como dijo la Corte Colombiana tiene una sentencia y un concepto muy importante que aplica al tema de los medios de comunicación. En Colombia también súper concentrado el mercado de medios de comunicación, pocos propietarios o tenedores o explotadores de las frecuencias, digamos, de radio y televisión, como en México, que existe una situación compleja de inconstitucionalidad. Ese concepto. Para penetrar en él, dice McCormick, necesitamos la mayor información posible. Y ahora sí, podemos argumentar para justificar que la restricción se da en la modalidad de adquisición de tiempo-aire y que, poniéndola en el contexto, si bien el derecho a la libertad de expresión está resguardado porque es de titularidad universal y tiene un núcleo, ¿no? Que es todos podemos hablar, todo hablante tiene derecho de expresarse y de opinar, sí, lo que está restringido es la modalidad de adquirir tiempo en radio y televisión, ¿no? Para poder hacer ingresar expresiones o comunicaciones o mensajes al mercado político electoral. Ese es el punto. Entonces, ¿quién lo puede hacer? ¿Cuántas personas tendrían la posibilidad real de comprar tiempo en radio y televisión en ese mercado? Dice McCormick, esa pregunta es la que hay que responder para poder tomar una decisión que sea más o menos justa, entendiendo por justo lo equitativo y proporcional al contexto específico. En este caso, en México, el contexto específico es de una tremenda desigualdad. Ninguno de los 70% del mercado, vamos a suponer que en el IMSS están registrados 20 millones de trabajadores, de esos 20 millones, 14 ganan 2 salarios mínimos máximo. O sea, 5,000 pesos al mes. Además, trabajan en fábricas, son labriegos, son personas que están ocupadas en sobrevivir. Entonces, si desprotegemos el mercado de radio, del mercado de
publicitario, digamos, ¿no? Desregulamos el mercado de la comunicación política, lo que puede pasar es que los que tienen más posibilidades de adquirir y de dedicarle tiempo a ingresar comunicaciones dentro del mercado político electoral y el proceso político electoral se beneficiarían más, ¿no? Entonces el modelo McCormick es muy importante. Se ha criticado que, por ejemplo, la Suprema Corte no aplicó este modelo McCormick y no lo ha aplicado en el caso conflicto que no se ha podido resolver de fondo, en el caso Uber, contra los taxis de los aeropuertos, ¿sí? Porque la cuestión es que tenemos que tener la información del mercado para poder tomar la mejor decisión. Sí se entiende, ¿verdad? Lo que estoy tratando de transmitir. Bueno, pues ahí tenemos una asignatura pendiente, ¿no? El poder dar el paso también a que este tipo de decisiones se puedan, digamos, documentar y justificar de mejor manera, pero yo, si me permiten algo vale, apoyo este criterio que mencionaba Gloria. No se toca el hueso o el núcleo del derecho a la libertad de expresión, sino una modalidad de su ejercicio indirectamente, que es, bueno, en la adquisición de tiempo aire en radio y televisión. ¿De acuerdo? Sí, bueno, pues sigue ahí sobre la mesa para la reflexión crítica y que lo sigamos pensando. Había alguna expresión, ¿verdad?, que me habían compartido en el chat, no sé si ya por razones de tiempo también, y les ruego que me disculpen, no sé si alguien más quiere hacer algún comentario, y si no, quizá podríamos ir cerrando nuestra sesión. Espero que haya sido de utilidad. En una hora, un par de horas, voy a pedir por favor que esta presentación, las láminas, se las envíen, ¿sí? Para que ustedes dispongan de ellas, ¿eh? Yo les agradezco mucho y espero que nos sigamos encontrando por estas frecuencias de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal, ¿eh? Cuídense y que estén muy bien. Gracias. Gracias, Raúl. Un abrazo. Buenos días a todos. Gracias. Hasta luego, buen día. Buen día. Cuídense mucho, por favor. Adiós. Cuídense. Bye.